condiciones objetivas de punibilidad. Bien. En la tipicidad objetiva, en primer término, el tipo penal de homicidio simple prescrito por el artículo 106 del Código Penal es un tipo que está encuadrado bajo la teoría del dominio del hecho. Bien. Por ende, la teoría del dominio del hecho no requiere un sujeto cualificado. Permítanme un momento, por favor, que la batería se está agotando. Ya está. En tal medida, al ser un tipo penal esbozado bajo la teoría del dominio del hecho, tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo pueden ser cualquier persona. Eh, Cuando hablamos de cualquier persona, nos referimos a un ser humano. Claro está, con vida. El término vida es lo que determina en sí lo que es el bien jurídico tutelado. Vamos a ver qué es la vida. En lo que importa al bien jurídico tutelado, tenemos en primer término que el tipo penal desarrollado por el artículo 106 protege en primer término lo que es la vida humana independiente. Bien, entonces, ¿cuándo inicia la vida humana independiente? La posición mayoritaria es que desde el parto hasta instantes antes de su muerte. ¿Por qué digo instantes antes de su muerte? Aquí ahí, si se darán cuenta, una conjugación terminológica. En la comparación, si utilizamos el término hasta la muerte, ¿qué implicaría que el tipo penal proteja hasta la muerte? Significaría que los muertos también estarían siendo tutelados por el bien jurídico tutelado, cuando lo correcto debería ser hasta instantes antes de su muerte. Entonces, ¿cuándo ustedes se preguntarán y cuándo se da la muerte de una persona? Anteriormente se tenía el criterio de que era el paro cardiorrespiratorio lo que ponía fin a la vida. No obstante, bajo parámetros científicos, se ha determinado que la muerte conlleva al cese irreversible de las actividades cerebrales. Bien, entonces cuando ya hay un cese irreversible, la situación pone fin a lo que se denomina vida. Y aquí quiero poner un ejemplo que es un poco ya, es un caso de laboratorio. Supongamos, en un supuesto negado, que José está
ya en una situación de coma y José ya está, tiene un dictamen médico en el cual se le acredita que tiene, permítanme un momento, tiene la actividad cerebral irreversible, de connotación que ya no puede alterarse. Entonces, Juan se entera de esta situación. ¿Y qué es lo que pasa? Que Juan era el peor enemigo que tenía José. En tal medida, Juan va hacia donde se encuentra José, ya con el diagnóstico, con conocimiento del diagnóstico, y lo que hace es dispararle a José en la cabeza, un proyectil. Este proyectil ingresa, sale, y finalmente, ahora sí, José, adicionalmente al cese irreversible de las actividades cerebrales, fallece a causa del paro cardiorrespiratorio. Y yo les traslado la pregunta al público, ¿bajo qué condiciones ustedes creen que se sanciona esta conducta? No sé si, a ver, damos 30 segundos. ¿Ustedes qué dicen? Juan comete un homicidio o es que simplemente estamos ante otro tipo penal? Y de ser el caso, ¿qué tipo penal se configura? Doctor, disculpe, ¿podría repetir, por favor? Claro. Se escucha entrecortado. Ah, disculpe, disculpe. A ver, ahí sí se me escucha normal. Sí, doctor. Ya, bien. José, vamos a suponer, José está ya con un dictamen médico que define que sus actividades cerebrales ya no tienen remedios, están dañadas de forma irreversible. Bien, lo que acreditaría presuntamente la muerte médica. Entonces, en mérito a ello, Rodrigo se entera de esta situación. ¿Y qué es lo que pasa? Que Rodrigo durante toda la vida ha odiado a Pepe, ha odiado a José, perdón. En tal medida coge su arma, va al sitio donde se encuentra Pepe, José, y le atina un disparo. Acierta el disparo en la cabeza y José, a la par del cese irreversible de sus actividades cerebrales, tiene un paro cardiorrespiratorio y en mérito a ello, ya ni con la ayuda médica que tenía, puede solventarse per se, por sí mismo. La pregunta es, ¿la acción ejecutada por Rodrigo puede ser subsumida en los alcances del artículo 106 bajo la rúbrica de homicidio simple o ante qué tipo penal estamos presentes? Claro, adelante, estimado Jeremy. Sí, doctor, yo creo que sí sería de homicidio, claro, a menos que hablemos de homicidio piadoso, en ese caso habría una causalidad atenuante, pero yo creo que sí existe el criterio de homicidio simple en caso no estuviera esta causal, porque si bien la persona ya tenía lo que era una muerte probable, que ya iba a morir, eh, hay que entender de que el sujeto aceleró la muerte, y la muerte generalmente no se considera sino un delito de resultado que tenía que realizarse. Aunque ya estaba previsto que podría morir, no podríamos hablar aquí de una causalidad o de un finalismo equivalente, por así decirlo. Bien, gracias Jeremy por tu aporte. A ver, en primer lugar, recuerden algo. ¿Qué se entiende por muerte? La muerte, dentro de la tipicidad objetiva, hay los elementos descriptivos y los elementos normativos. Bien, los elementos normativos son aquellos que están definidos por un lenguaje jurídico capaz de no ser percibible por los sentidos, sino que requieren de una valoración por parte del intérprete. Bien, en tal medida, el término muerte, al ser un concepto normativo, aceptado, afianzado por el derecho penal, adquiere su propia relevancia, pero conforme al ordenamiento jurídico penal. Para tales efectos, la muerte es entendida como el cese cerebral
de connotación de naturaleza irreversible. Bien. En consecuencia, el paro cardiorrespiratorio que se produzca después del cese irreversible ya no ataca el bien jurídico. ¿Cuándo hablamos de un bien jurídico incólume? Cuando éste no se ha lesionado, cuando éste tiene la posibilidad de lesionarse. Bien, entonces, en el ejemplo que les he dado, si hablamos de que José ya tiene un diagnóstico médico con sus actividades cerebrales de connotación irreversible, la pregunta es, ¿qué bien jurídico tutelado penalmente atacaría a Juan? ¿Existe idoneidad del bien jurídico tutelado o no? Conforme al elemento normativo muerte definido desde el parámetro que les acabo de dar. ¿O es que estamos ante la presencia del tipo penal de daños? Teniendo en cuenta, claro está, de que José ya se encuentra con un diagnóstico de una situación que cesa sus actividades cerebrales de connotación irreversible. Adelante, Fernando. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Como la muerte es entendida desde un aspecto cerebral y Claro, lo que se ha dañado acá es un aspecto cardiovascular, no serían lesiones graves por peligro inminente de la vida, lo que pasa es de que, pero a ver, lo que pasa es de que para que haya lesiones, tú tienes que hablar de un sujeto con vida, ¿ya? Entonces, si el mm, sujeto ya no tiene vida normativa, es decir, ya está muerto conforme al elemento normativo muerte, ¿de qué lesiones podríamos hablar si ya el cuerpo pasó a ser un objeto? Estos son casos de laboratorio que los hacen pensar, que los ponen más allá de los casos que, por ejemplo, esto en ningún libro lo van a encontrar, la verdad. Es un ejemplo que le plantea al profesor Peña Cabrera, una de las clases de las maestrías, y él también tenía el criterio de que estábamos ante un supuesto de un elemento normativo que define la muerte. En tal medida, al ser un concepto normativo, las situaciones fenomenológicas que puedan acontecer en el plano real de las cosas son mm, aceptadas por el derecho penal, pero de cierta manera, no de carácter absoluto. Bien, entonces, si es que les preguntaran esto en alguna situación, cuando hablamos de muerte cerebral, que es la que acepta nuestro Código Penal y también nuestra jurisprudencia, lo que ocurra después de la muerte cerebral, nos encontraremos ante el tipo penal de daños. ¿Por qué? Porque el cuerpo sin vida pasa a ser un objeto. ¿Bien? Doctor, Lo doctor, una escucho, lo escucho. consulta. ¿En qué Adelante. jurisprudencia está consignado que la muerte se considera desde una muerte cerebral? ¿Nos podría precisar un Claro, el poco? criterio médico. Eso también está en la Ley General de Salud. Ah, y una Lex Artis. Ya, listo, gracias. En la Ley General de Salud, ojo. Y aquí también, permítanme, les alcanzo también la jurisprudencia. Se la voy a alcanzar también por el WhatsApp. Pero lo que sí les afirmo es que el término muerte, que es un elemento normativo, está definido por la Ley General de Salud. doctor, disculpe, una consulta. ¿Escucho? Yo tenía entendido que la vida humana independiente iniciaba eh, desde las primeras contracciones Claro, desde el hasta parto. instantes antes. Sí, desde el Desde parto el es lo parto mismo, que conlleva entonces. ¿qué? A las contracciones. Ujú. Muy buena tu acotación. Sí, desde el Ya, parto, pero el gracias, parto ¿qué doctor. implica? Las contracciones. Ahora, también hay supuestos en los cuales tú te preguntarás, doctor, ¿y qué es lo que pasa en los casos en los que no hay contracciones y estamos ante un parto asistido, ante una cesárea? Igual, la jurisprudencia también ha definido de que las contracciones es lo que inicia el momento o el lapso material en el cual podemos lesionar el bien jurídico vida de carácter independiente. Y Ya, doctor, muchas gracias. también se van a presentar supuestos, por ejemplo, dada la biogenética, en los cuales ya estemos ante la presencia, por ejemplo, verbigracia de ensambles que se hacen en probetas,
todo ello. Entonces, allí el derecho penal también tendría que adecuarse a esas formas de modalidades de lesión al bien jurídico tutelado. Continuamos. Ahora bien, en la tipicidad subjetiva, eso sí me gusta, ojo, a que intervengan. A mí no me gusta hacer una clase así monótona, sino más bien que hay un diálogo, un intercambio de ideas. Dentro de la tipicidad objetiva tenemos a lo que es el homicidio simple. A ver, antes de eso quiero hacerles una pregunta. ¿Todo delito es doloso? No sé si alguien me puede responder. No, doctor, también se admiten delitos por culpa. ¿Todo delito es culposo? ¿O cuál es la regla para diferenciarlos? ¿Cómo yo sé que estoy ante la presencia de un tipo penal de connotación subjetiva dolosa, a diferencia de la culposa? ¿Cómo es que logro darme cuenta de ello? Por el conocimiento. No tanto así. Denle lectura a lo que es el artículo 12 de su Código Penal. Doctor, disculpe, todos los delitos son dolosos A ver, y ¿me los escucho? delitos culposos son los que expresamente lo establece el Código Penal. Es un Exacto. numerus clausus en cuanto a los delitos culposos. Exacto. Todo así, recuerden algo, todo delito será doloso. Tendrá su par culposo cuando la ley penal así expresamente lo establezca. Cláusula, números clausus, cláusula cerrada. Solamente cuando la ley penal señale de que estamos ante la presencia de un tipo culposo, es que así se tipificará. Bien, volviendo al punto. ¿Cómo es que se puede consumar este homicidio simple? La acción de matar a otro. A través de un dolo directo, de un dolo indirecto y de un dolo eventualizo. ¿Qué es el dolo directo? Básicamente, cuando una persona agarra el arma, apunta a quien quiere matar y acierta el disparo, finiquitando con ello la vida de la persona. Dolo directo. Dolo indirecto de segundo grado de consecuencias necesarias. El clásico ejemplo, yo quiero matar al Papa, pero me doy cuenta de que están sus guardaespaldas. Entonces digo, bueno, para matar al Papa necesariamente tengo que aceptar la muerte de los guardaespaldas. Por lo tanto, al momento que tiro la granada y estalla, ocasiono la muerte del Papa, pero a la par origino la muerte de los guardaespaldas con la condición de dolo indirecto. No los quiero matar a los guardaespaldas, pero acepto como necesarias las consecuencias. ¿Por qué? Porque sin dichas muertes no lograría mi fin principal, que esto es la muerte del Papa. Y el homicidio de connotación con dolo eventual es cuando, si bien es cierto, el sujeto no tiene la intención de matar a una persona, pero en su juicio valorativo se representa como probable de que la situación pueda ocurrir. ¿Bien? Pero ahora ustedes me preguntarán, pero doctor, eso es culpa consciente. ¿Cómo es que se diferencia la culpa consciente del dolo eventual? De forma sencilla y práctica. En el dolo eventual, el sujeto obra con desprecio por el bien jurídico tutelado. A diferencia de la culpa consciente, que el sujeto obra confiado que el resultado no se va a materializar. Bien, el clásico ejemplo, un sujeto va... a ver, le voy a poner dos ejemplos, ¿ya? Y ustedes me van a decir cuál es subsumible bajo los alcances del homicidio simple, hasta el momento, hasta los conocimientos en los cuales les he detallado. José se va a una fiesta con su carro, manejando desde su casa,
y se pone a libar licor. Excede las 2.5, está en 2.5 grados de alcohol conforme a la tabla de Whitmar, y mata a una persona. Bien, dense cuenta de algo. José sale de su casa con su auto, sabiendo que se va a libar licor a una fiesta de Juan, y en la cual liba licor a tal punto que está en 2.5, y en 2.5 mata a una persona. La persona no tuvo nada que ver, simplemente era un peatón que se encontraba conforme a las reglas del riesgo permitido en una vereda, pero gracias a que José estaba ebrio, se sube a la berma y atropella a Juan, producto de que estaba ebrio. Bien, ahora el segundo ejemplo. José sale desde su casa sin auto, llega a la fiesta, liba licor, sigue libando, se acaba el trago y Juan, que también está en la fiesta, le presta el carro. José ebrio va, agarra y compra el trago, pero en el trayecto que va a comprar el trago, atropella a una persona. Lo atropella a Esmeralda, por así decirlo. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el primer y el segundo escenario? A efectos de configurar el tipo de homicidio, de consumar. ¿Cuál es lo que diferencia el escenario 1 del escenario 2? No sé si alguien me pueda responder o dar su apreciación. Bien, básicamente lo siguiente, que en el primer escenario, José sabe que tiene una fuente generadora de riesgo elevado. Esto es su auto. Y a pesar de ello, decide irse a una fiesta a libar licor. Entonces, en su juicio valorativo, ¿qué es lo que discierne? Yo tengo conocimiento de que algo malo pueda pasar. ¿Por qué? Porque me voy con mi carro desde mi casa y me voy sabiendo que voy a tomar, que voy a libar licor. En tal medida, obra con desprecio por el bien jurídico tutelado. En el segundo supuesto, José no tuvo conocimiento de que salía con su auto desde su hogar. Por el contrario, es que libando licor, producto de que se acabe el mismo, decide ir a comprar. Pero en el trayecto, Juan le ofrece su auto. Y al ofrecerle su auto, ocurre la desgracia. En el primer escenario se presenta un acto liberin causa, una acción liberada por la causa propia. José sabía las consecuencias. En el segundo escenario, José toma la decisión de manejar ya ebrio, y allí sí cambia el panorama. Esa es una causal de eximente de responsabilidad. Bien, continuando. No sé si me habrán entendido la idea, que en el primer escenario, José sabe las consecuencias de su acción de la fuente generadora de riesgo, y a pesar de ello decide continuar con su accionar, mientras que en la segunda, ejecuta la acción sí, pero producto de que se encontraba en una situación que no era capaz de discernir producto de la ingesta de alcohol que había materializado previamente. Más aún cuando el contexto previo, José nunca tuvo la intención de llevar su auto. Este fue espontáneo. No hubo causa propia de José de crear la situación para beneficiarse de la misma. Lo que sí ocurre en la
situación previamente referenciada en el acto libre en causa. Sobre la antijuricidad, el homicidio, antes de ello quería comentarles que la antijuricidad, bajo el esquema, ya no solamente, en particular quien les habla, labora en la Fiscalía Anticorrupción, trabajamos bastante con lo que es la teoría de infracción del deber y lo que es imputación objetiva. Y actualmente la categoría de la antijuricidad está siendo relegada por lo que es la imputación objetiva. Y ustedes se preguntarán, ¿pero cómo? ¿Cómo es de que la antijuricidad es desplazada por la tipicidad si es que Carlos Parma, por ejemplo, en Teoría del Delito 2.0, afirmaba, también trayendo a colación lo que decía Pexer, si mal no me equivoco, de que la tipicidad y la antijuricidad eran como el humo al fuego? Esto es, uno sucedía al otro. En la categoría de la imputación objetiva, hablamos de riesgos jurídicamente desaprobados, que no permean el margen de lo legal, de lo permitido. En consecuencia, si hablamos de que la imputación objetiva comprende riesgos permitidos, permite excluir riesgos permitidos, la categoría de la antijuricidad queda relegada, queda vacía de contenido. Por lo tanto, sería un doble análisis de lo mismo. En tal medida, imputación objetiva actualmente, si es que es bien comprendida, aglomera lo que son supuestos de causas de justificación por el tema del riesgo permitido. ¿Cuándo hablamos de un riesgo permitido? Cuando el ordenamiento jurídico lo avala. Entonces, si es que el ordenamiento jurídico lo avala, nunca podemos hablar de un supuesto de antijuricidad, sino de riesgos permitidos. Pero esta es una teoría que todavía no ha calado mucho. Está siendo desarrollada, sí, pero todavía no es aceptada de forma mayoritaria. Son propuestas alternativas a lo que actualmente ya se está esgrimiendo para elaborar un nuevo concepto de derecho penal, por así decirlo. Bien, la antijuricidad básicamente se divide en dos: formal y material. La formal es simplemente la contravención al ordenamiento legal y la material es la vulneración de un bien jurídico tutelado de carácter material, la lesión. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo se lesiona un bien jurídico tutelado? De dos formas: a través de su puesta en peligro o a través de su aniquilamiento, a través de su eliminación. Entonces, superada la categoría de la tipicidad, debemos verificar, uno, para que estemos ante la presencia del tipo penal de homicidio simple, que no concurra ninguna causa de justificación, ya sea verbigracia, una legítima defensa, el cumplimiento de un deber, el cumplimiento de una obligación de superior jerárquico. Básicamente eso. Miedo insuperable, pero miedo insuperable se confunde mucho con lo que es en el supuesto de la culpabilidad. Miedo insuperable siempre va a estar en la culpabilidad por el tema de la no exigibilidad de otra conducta, uno de los elementos de la culpabilidad. Mucho se discute hoy si es que el numeral 9, por así, claro, el numeral 9 del código, el del artículo 20, debe quedar plasmado o debe ser derogado. ¿Por qué? Porque el cumplimiento del deber lo absorbe. El numeral 8 contiene a su vez al numeral 9. Por lo tanto, la obediencia jerárquica como que ya queda relegada. ¿Por qué? Porque estamos hablando siempre del cumplimiento de un deber de jerarquía, claro está, pero siempre hablamos de un deber. Y en la culpabilidad vamos a verificar de que la acción ejecutada por el sujeto activo, uno en primer término, sea materializada por un sujeto que es mayor de 18 años. Bien. Este sujeto
Mayor de 18 años tiene que tener dos condiciones. Capaz físicamente y capaz psicológicamente. De lo contrario, ese conjunto de condiciones mínimas físicas y psíquicas para catalogar o imputar responsabilidad penal a un sujeto. En consecuencia, cuando hablamos de un sujeto imputable, se presume de que todo mayor de 18 años es un sujeto imputable, en la medida de que sus condiciones físicas y psíquicas están en un acordeón balanceado. Hombre promedio. Bien. ¿Qué más requiero para la configuración de la culpabilidad en el homicidio? Que yo conozca que la acción que ejecuto, esto es, la acción de matar, es contraria al ordenamiento jurídico. Esto es, aquí hablamos ya del tema de errores. Aquí vienen lo que son los errores. Y no sé si se les viene a la mente lo que es el error de comprensión culturalmente condicionado. Aquel sujeto que por sus condiciones naturales propias de la cultura, para eso se hace una pericia antropológica cultural, desarrolla ciertos parámetros cognitivos que no le permiten conjugar su conducta con la conducta que permea la sociedad. Básicamente, pero eso sí, siempre toda cultura debe respetar mínimamente lo que son derechos humanos. Ya no existen culturas capaces de estar al margen de lo que son los derechos humanos. En toda cultura existe un estándar mínimo. ¿Y ese estándar mínimo cuál es? El respeto por los derechos humanos. ¿De qué manera? Cada cultura bordea, moldea el respeto a los derechos humanos. Pero eso sí, siempre con respeto a los derechos humanos. Cultura que no respeta los derechos humanos no puede aplicar el error de comprensión culturalmente condicionado. Y en la no exigibilidad de otra conducta, la acción de matar no puede haber sido ejecutada de otra manera. Es decir, Juan tenía otra opción. Esto era no matar a Pedro, no matar a José. Pero a pesar de que tuvo otra opción, decide ejecutar la acción de matar. Nótese aquí algo, que lo principal, lo primordial es de que Juan tenga la capacidad de realizar dos acciones, una buena y la otra contraria al ordenamiento jurídico, una que es permitible y la otra que no es permitible. Pero ¿por cuál opta? Por la que no está permitida, a pesar de tener la posibilidad de comportarse de otro modo. Entonces, a Juan le era exigible otra conducta y aquí nos encontramos ante la presencia de un miedo insuperable. Por ejemplo, cuando Juan, en su creencia de que viene una turba a atacarlo y él tiene un bate de béisbol y de la turba sale un señor, pero esta turba no estaba dirigida contra él, sino contra otra persona. Pero él, como se encontraba en medio, se sintió con temor hacia su vida. Lo que hace es atacar al sujeto que sale de la turba, darle con el bate de béisbol y origina la muerte. Aquí se configura la causal de miedo insuperable. Bien. Respecto al iter criminis, básicamente vamos a definirlo de manera muy breve. En primer lugar, tenemos a lo que es el derecho penal ataca la lesión de un bien jurídico tutelado. Entra a tallar cuando hay la lesión de un bien jurídico tutelado o su puesta en peligro. Razón por la cual hay actos internos y hay actos externos. ¿Cuándo hablamos de actos internos? Cuando se quedan en la psiquis. Cuando se quedan en ideas. Bien. Estas ideas, per se, por sí,
no son punibles. Salvo que la idea como ente de instigación sea aceptada por quien va a cometer el delito, quien va a matar al sujeto. Y al matar al sujeto, por lo menos al dar inicio a la ejecución de la acción, es que las ideas se vuelven punibles. ¿Por qué? Porque has instigado, has determinado a otro sujeto a que vulnere un bien jurídico tutelado. La determinación de la voluntad hace que la instigación adquiera relevancia en el plano de las ideas. Cuando la idea se exterioriza y esta es aceptada por otro sujeto y por lo menos comienza con la ejecución a nivel de tentativa, es que las ideas se vuelven punibles. ¿Por qué? Por haberlas exteriorizado y haber convencido a otro sujeto de que ejecute la acción. Básicamente, en ideación, vamos a ver de que el sujeto, por así decirlo, está sentado en su mueble y como tenía tanto odio a una determinada persona, dice, ah, mira, ¿sabes qué? Se me ocurre que mañana voy a darle muerte a Juan. Bien, entonces, ya tengo la idea. ¿Cuál es la idea? Matar a Juan. Luego vienen los actos preparatorios. Y la pregunta es, aquí, si se darán cuenta en ideación, el sujeto responde a la pregunta, ¿qué voy a realizar? ¿Qué se me ocurre realizar? Mientras que en los actos preparatorios responden a la pregunta, ¿cómo es que lo voy a realizar? ¿Cómo voy a realizar la muerte? ¿Cómo es que le voy a dar muerte? Allá, a ver, le quiero dar muerte con racumín, le quiero dar muerte con una pistola, le quiero dar muerte con un cuchillo. Voy ideando mi plan. Le voy a dar muerte con 2 amigos a efectos de darle una golpiza a tal punto de causarle la muerte. Y básicamente voy haciendo mi plan. En este nivel, per se, los actos preparatorios no son punibles, salvo ciertas excepciones. Por ejemplo, en la doctrina actualmente, por ejemplo, se discute que la negociación incompatible es un acto preparatorio del tipo penal de colusión. Es una fase previa a la colusión. Pero esto ya lo vamos a explicar más adelante en el momento que nos toque abordar dichos tipos penales. Entonces, el derecho penal no puede entrar a tallar en el plano de los actos preparatorios, salvo excepciones, cuando existe un adelantamiento de barreras punitivas. Hablamos que nos encontramos ante situaciones en las cuales básicamente son los delitos de peligro y sobre todo de peligro abstracto. Pero a nivel de lo que nos convoca, esto es del homicidio, el homicidio requiere de la lesión de un bien jurídico. Por lo tanto, es un tipo penal de resultado. En consecuencia, actos preparatorios no son punibles. Es decir, si yo voy elaborando mi plan en la medida que decido cómo hacerlo, aún no entro en el marco de lo punible. Es allí con los actos ejecutivos que comienza a tener determinación lo que es la autoría y la participación. En los actos ejecutivos yo ya no respondo al qué y al cómo y al qué, sino ejecución. Todo lo que previamente he reseñado, ahora sí se va a exteriorizar a través de una acción. Y ustedes se preguntarán, entonces, actos ejecutivos, ¿qué implica? Por lo menos, la puesta en peligro del bien jurídico tutelado. ¿Hablamos de qué? De tentativa. Tentativa hay 2 versiones, acabada e inacabada. La acabada es cuando el sujeto ha desplegado todos sus efectos y en mérito a ello, disculpen, ¿alguna pregunta, algo? Bien. Y la inacabada es cuando el sujeto aún no ha desplegado sus efectos, no ha desplegado todos sus efectos y decide
y por causas ajenas a este, no se logra la consumación, no se logra la vulneración del bien jurídico tutelado. Mientras que en la tentativa acabada, el sujeto ya desplegó todos sus efectos, ¿ah? De él ya no depende. De él como persona ya no depende que se vulnere el bien jurídico tutelado, sino de que por una causa externa es que el bien jurídico se mantiene incólume, pero sí se puso en peligro. En los actos ejecutivos se puede materializar la complicidad. Y también, para la redundancia, los efectos de la coautoría. Pero en la coautoría también requerimos de ideas conjuntas, de planificación conjunta, de ejecución conjunta, de un codominio funcional del hecho. Y finalmente, luego de... y otro punto aquí. Cuando se pone en peligro la vida, tiene mucho que ver con la idoneidad del objeto. Esto es, ustedes se preguntarán, si tengo una pistola, ¿cuándo pongo en peligro la vida de la otra persona? Cuando desenfuño el arma y procedo a apuntarla. Antes de ello, no hay puesta en peligro del bien jurídico tutelado. Otra situación será con el cuchillo, con un arma blanca. Y ustedes se preguntarán, entonces, ¿cuándo podemos hablar de puestas en peligro con un arma blanca? Dependerá de la zona en la cual el golpe con el cuchillo, con el cual el cuchillo es utilizado. Si es en la yugular, hablaremos ya de una lesión, perdón, de una posibilidad de lesión del bien jurídico tutelado a la vida, pero por causas externas. Al sujeto lo llevan al médico de forma temprana y logran salvarle la vida. Y ya finalmente en lo que es la consumación delictiva, aquí sí ya nos encontramos ante la lesión del bien jurídico tutelado de forma material, esto es cese irreversible de las actividades cerebrales, y hasta aquí hablamos ya de la punibilidad para efectos de los actos de complicidad. Lo que ocurra después de la consumación no tiene cabida como punible, salvo que otro tipo penal así lo establezca o así lo desarrolle. Hablamos del agotamiento delictivo. Conoce básicamente qué significa el agotamiento delictivo: disfrutar de los efectos del delito. En este caso, lo que se disfruta es el haberle quitado la vida a una persona, ya sea por, si hablamos de dinero, estaremos ante la presencia en primer término de un homicidio por lucro, que es ya un supuesto agravado. Si hablamos de placer, de la muerte por placer, estaremos también ante la presencia de un tipo agravado, pero que lo vamos a explicar más adelante. En la penalidad, este tipo penal es sancionado con pena privativa de la libertad no menor de 6 ni mayor de 20. Y ya, bueno, pues con el cálculo del sistema de tercios se arriba la pena concreta. Primero se determina la pena judicial y luego la pena concreta. Bien. Y permítame. No se nota. Ahora sí. Yendo a los supuestos de el homicidio calificado. Permítame que no logro ver la diapositiva. Bien. ¿Cuándo estamos ante la presencia de un homicidio calificado? Vale la redundancia. En primer lugar, para hablar de homicidio calificado, tiene que copular el tipo base. Y al tipo base le agregamos algo más, un desvalor. Este desvalor puede estar circunscrito en funciones político-criminales que determinen ciertos
comportamientos que se consideren más lesivos, más peligrosos para la sociedad, así como un mayor ataque hacia el bien jurídico tutelado. El primer supuesto, ¿cuál es la consecuencia básica? Aumenta la pena. Bien. Cuando hablamos del homicidio calificado por ferocidad, aquí el agente tiene un animus nimio, bagatela. Su motivo de matar es fútil, es insignificante. Matas porque matas. Un ejemplo, verbigracia, un sujeto va a un bar y en este bar decide invitarle una copa al sujeto que lo acompaña a su derecha. El sujeto que lo acompaña a la derecha no la acepta. En mérito a ello, el sujeto que le invita agarra y le asesta un botellazo en la cabeza que le quita la vida. Ferocidad. Cuando el móvil es abyecto, no tiene significancia. Por codicia o lucro. Primero vamos a explicar el placer. El homicidio por placer ataca una circunstancia subjetiva que hace a individuos más peligrosos. Por lo tanto, al momento en que el sujeto disfruta de la muerte de una determinada persona, es que se le cataloga como mayor peligrosidad, como mayor potencialidad, como mayor dañosidad hacia el bien jurídico tutelado. Ojo, no se ataca, no se pretende tutelar lo que es criterios colectivos sobre la adopción hacia el bien jurídico tutelado, sino que por política criminal se reprime a sujetos más peligrosos. Por lo tanto, sujetos más peligrosos requieren mayor pena. Prevención especial. Y por lucro, el homicidio calificado por lucro actualmente está, me atrevo a decir estas palabras, está derogado implícitamente. Por una simple y sencilla razón. Ya existe el sicariato. Y ustedes se preguntarán, pero a ver, el homicidio por lucro no también se puede configurar bajo el siguiente escenario en el cual un sujeto mate a una determinada persona y producto de ello obtenga una determinada recompensa. La respuesta es no. El objeto de protección no radica en la consecuencia que se origina producto de dar muerte, sino pretende tutelar el precio de la vida, cuando se le pone precio a la vida. En tal medida, aquí nos encontramos ante la presencia siempre de lo que va a ser un concurso aparente de leyes. ¿Y cómo lo solucionamos? Por la relación de especialidad. ¿Cuál es el tipo que define con mayor taxatividad el mandato legal? El sicariato. Bien, para facilitar o ocultar otro delito. Aquí el homicidio puede presentarse en dos escenarios. El primero de ellos, el homicidio es utilizado como medio. ¿Para qué? Para cometer otro delito. Esto es, yo te mato para, exposa ello, realizar otra acción antijurídica. Esto es, te mato porque quiero tu billetera. Facilito otro delito. Bien. Y luego tenemos el segundo supuesto. Adelante, Fernando. Doctor, buenas noches. Disculpe, quisiera hacer una acotación que había leído en un libro acerca del caso que está poniendo de una persona de que Claro, adelante. bueno, te mata para robarte una billetera. Claro, adelante. Yo había leído bueno, en el libro de Selina Sicha había leído básicamente que decía que
En estos casos, la muerte debe darse antes de la producción, para facilitar otro delito, antes de la producción de la violencia. Porque si ya se da en la violencia, así sea de manera dolosa o culposa, sería un robo subsecuente a muerte. Porque básicamente se tiene la idea de que un robo subsecuente a muerte es un delito preterintencional, porque hay una casación, creo, o un acuerdo Sí. plenario. Y él señala que esto es erróneo, porque esta violencia puede ser de manera dolosa o culposa, siempre y cuando sea una violencia a consecuencia del robo. Entonces, quería saber si usted está de acuerdo en ello. Es decir, entonces, para decir un homicidio, para facilitar un robo, el homicidio debe darse previamente, ir con la idea, matar y luego robar. No en el ajetreo del robo y decir por dolo, por culpa, eso va a ser irrelevante porque igual va a calzar en el robo subsecuente a muerte. Esa era mi duda. Claro, comparto lo que dices. En primer lugar, el homicidio debe anteceder. Por eso te dice, para facilitar otro delito. Hablamos de dos momentos. El primero, la muerte de la persona. Y luego, no importa, no interesa, resulta indistinto que sea de connotación dolosa o culposa. Y viene la segunda acción. Esto es, ya sea, por así decirlo, el robo de la sustracción de la cosa. Pero, ojo, tiene que anteceder siempre el homicidio. De lo contrario, no se configura. Sería típico. Y luego, para ocultar otro delito, aquí nos encontramos ante la presencia de que el homicidio sirve para eliminar vestigios. Por ejemplo, verbigracia. Cuando hablamos de otro delito, supuestamente, la persona elimina a su socio. ¿Su socio con quién? Con quien lavaba activos. Al momento que lava activos, entonces el sujeto se pone ya en un plano ideal y dice, este es mi compañero me puede delatar, me puede echar mano a cambio de un beneficio premial, no voy a correr el riesgo, en tal medida aseguro primero el resultado. Ocurre la muerte a cambio de el ocultamiento de otro delito. Con gran crueldad o alevosía, básicamente dos acciones igual, con gran crueldad implica que la muerte es asestada con letargía. Esto es, me explico de otra manera. No sé si ustedes habrán escuchado la frase de Foucault. La muerte se parte en 1000 muertes. Lo que se hace es hacer que la muerte sea lenta. Pero esa lentitud en el causamiento del resultado tiene que ser de connotación dolosa. Allí sí aplica el dolo. Luego, con alevosía, esto es ventaja, estaremos ante los escenarios en los cuales el sujeto pasivo confía en el sujeto activo. Esto es, en un escenario ordinario no opone resistencia. Confía a tal punto que dice, José no me va a matar, José no va a efectuar nada en mi contra. Yo confío en José. Por eso es que no opongo resistencia. Si yo pusiera resistencia, la alevosía ya no se configura. Ustedes se preguntarán un ejemplo. Hay supuestos en los cuales se adopta en términos culturales a una determinada persona, no legalmente. Entonces este niño crece con la familia y se le trata como un hijo.
nunca tiene la condición legal de ser hijo, de ser descendiente, pero producto de ello mata a un miembro de la familia. Un hombre, ya por así decirlo, y no generar suspicacias con feminicidio. Esta muerte se da no en un marco de parricidio. ¿Por qué? Porque no tiene un vínculo legal que lo une con la familia, pero sí tiene un vínculo de confianza, producto de los patrones culturales y religiosos que fueron ensamblados en la unidad familiar. En tal medida, la familia, los integrantes del cuerpo familiar, confían en que José no va a intentar determinadas conductas que atenten contra sus bienes jurídicos tutelados. Entonces, al no poner resistencia es que se configura esta agravante. Y bueno, finalmente por fuego, explosión o cualquier otro medio capaz de poner en peligro la vida o la salud de las personas, no hablamos de... Fernando, ¿quieres tomar el uso de la palabra o está levantada la mano simplemente? Tengo una duda, doctor, que había Claro, leído en el claro. homicidio por alevosía. No sé si podría compartirlo. Adelante, adelante. Ya, básicamente yo había leído que existen tres tipos de alevosía, ¿no? Proditoria, súbita y por prevalimiento. Ya. Bueno, y la que más quiero hacer énfasis es la del por prevalimiento. Es decir, cuando se mata al sujeto cuando se encuentra en un estado de indefensa transitorio, como por decir un ebrio, etcétera. Pero, ¿qué pasa con aquella ¿Qué? persona que se encuentra en un estado de transitorio permanente? En un estado de transitorio permanente, es decir, un parapléjico, un bebé. Ya. Yo había leído que la doctrina española dice que en estos casos no hay homicidio por alevosía, si bien es cierto el sujeto, el bebé o el parapléjico está en un estado de indefensa, pero no es un estado de indefensa transitorio, es un estado de indefensa permanente, está ahí. Entonces, en estos casos se denomina, o al menos lo denomina la doctrina española, como un homicidio por supremacía. ¿Usted sabe, doctor, cómo es que lo toma la doctrina peruana en estos casos? Tengo entendido que la alevosía es cuando el sujeto no pone resistencia. Pero esto es producto ¿de qué? De las relaciones que se tiene con el agente activo. Relaciones, no por condiciones naturales, sino ya Mm, hablaríamos de un determinado determinismo biológico, y lo cual yo no comparto. Para ello tiene que pero, existir una relación de confianza. doctor, pero en el caso de la alevosía proditoria, el que es por acechanza, por emboscada, por una trampa. Por ejemplo, yo sé que usted siempre a las 9 de la noche pasa por una determinada calle, porque a Ya. esa hora sale de su trabajo. Y yo le espero y lo embosco y lo asesino. Si bien es cierto, no hubo una Pero enlace ¿cuál es la biológico ni nada. condición para que yo no ponga resistencia? Atacar por la espalda sería un estado de defensa. Porque todos te pueden atacar por la espalda, ojo, ¿ah? Sí, doctor. Entonces, usted lo que me dice entonces es que en el homicidio por alevosía debe haber previamente un vínculo Una biológico, relación de confianza a una efectos relación de no tener resistencia. una relación de confianza. Ya, doctor, interesante punto. Bien, gracias. Igualmente, doctor. Bien, continuando con otros tipos penales que también están dedicados bajo la rúbrica de homicidio, tenemos el homicidio por emoción violenta. Aquí hay una situación muy clara. Cuando hablamos de emoción violenta, hablamos de un lapso, cuando me refiero a lapso siempre es temporal, inmediato entre la acción y la consecuencia. No debe haber premeditación. ¿A qué me refiero con ello? Verbo y gracia, un supuesto negado. José se va a su casa y encuentra a su esposa
con su amante. José coge lo que tiene a primera mano, que es un cuchillo que está en su mesa, y producto de ello asesta la puñalada. No a su esposa, sino al amante. Nótese que aquí el lapso entre la acción que ejecuta José y la consecuencia es inmediata. José, en primer término, nunca planifica la muerte del amante. Va sin conocimiento de la situación que se va a encontrar. Aunado a ello, el medio elegido es producto del contexto. De lo contrario, que estamos hablando de un escenario planificado. Entonces, homicidio por emoción violenta siempre debe ser de corte inmediato, nunca planificado. Debe ser de tal punto que entre la acción escogida que se va a ejecutar y el resultado no haya más que instantes nimios, ínfimos. De lo contrario, ya hablaremos de premeditación. Bien, en el tema del infanticidio, básicamente hablamos de esto, ¿por quién puede ser cometido? Por la madre. Y ustedes, Doctor, disculpe, sí, adelante. no sé si está cambiando las diapositivas, pero sigue en homicidio calificado. No, no, no está cambiando. A ver, permíteme un momento, hijo. Permíteme. Voy a dejar de compartir pantalla. Ya está. Ya, ahí está. Bien. En el infanticidio, básicamente, es la madre, durante el estado puerperal, asesta, aniquila la vida de el que está recién nacido. Ustedes se preguntarán, ¿cuándo hablamos de un estado puerperal? Para esto debemos definirlo nuevamente, hablamos de elementos normativos que no son capaces de ser advertidos por los sentidos, y la ciencia define, bajo un criterio aceptable, razonable, que el estado puerperal dura 40 días, el puerperio. Durante esos 40 días, la madre puede dar muerte a su hijo y va a ser catalogada con una reducción de pena. ¿Y producto de qué se da esto? Ustedes se preguntarán. De que durante el puerperio la madre recién se está acoplando a su nueva condición. Es un shock, es un trauma. Este trauma le genera ciertas condiciones. Perk 10. I just popped up perk 10. Perk 30. I just popped up perk 30. Le genera ciertas condiciones que hacen surgir en su psiquis un determinado, no sé si eliminan a esa participante, eliminan surgen ciertas condiciones que alteran la psiquis de la madre, pero no a tal punto de ser inimputable, y asesta la acción. Bob's iPhone texted me. Bob's iPhone said he wanted to lick my ball sack. It's on site, buddy. Hay interferencias ahí. No sé, a ver si pueden eliminar ese participante.
Vamos a seguir compartiendo. Bien, el homicidio piadoso. Aquí el sujeto pasivo debe estar en una situación paupérrima. Pero ojo, siempre debe ser con el consentimiento de la persona. Y la condición paupérrima por lo menos tiene que estar legítimamente asegurable. Hablamos de términos medios, no de un diagnóstico clínico certero, pero sí términos medios y el consentimiento de la persona, del sujeto pasivo, debe primar. De lo contrario, no se configura esta causa. Bueno, el homicidio culposo, producto de la lex de la inobservancia de un deber de cuidado, puede ser bajo la lex artis, supuestos de negligencia, de imprudencia, en los cuales no se haya obrado con la diligencia debida, con el cuidado debido. Y voy a alcanzarles unas diapositivas en las cuales van a advertir los supuestos, la configuración sobre todo de la culpa. Esa es una clase en sí particular que hay que tratar, pero ya posteriormente les alcanzaré las diapositivas. Bien. Ya finalizando en el tema del parricidio, básicamente aquí nos encontramos ante un supuesto típico. En primer lugar, vamos a definir, estamos ante la presencia de un tipo penal de infracción del deber o que se rige bajo las reglas de la teoría del dominio del hecho. No sé qué opinen ustedes. Si alguien puede brindar su opinión, por favor. Adelante, Fernando. Adelante, te escuchamos. Doctor, disculpe, ¿me escucha? Sí, Ah, ya, perdón, estaba silenciado. No me activaba. Ya, es esto un delito de infracción del deber porque es un delito especial impropio, porque surge de un tipo penal base, en este caso el homicidio, y este agrava la pena, el parricidio. No, no es un delito especial propio, como es el caso del prevaricato. ¿Y por qué es un delito de infracción del deber? Retomando la pregunta, porque se infringen los deberes de cuidado que le corresponden al ascendiente, al descendiente. Nada más por eso. a ver, en primer Bueno, término. Sí, sí, perfecto, gracias, gracias, estimado. Cuando hablamos de infracción del deber, ¿hablamos de deberes penales o extrapenales? Hablamos de deberes extrapenales, que no están o no emergen, no emanan del Código Penal, sino de fuentes previas. ¿Cuáles son las fuentes previas? Instituciones positivas que son recogidas producto del acoplamiento del ordenamiento jurídico, ya sea de la vía civil, de la vía administrativa, de la vía constitucional, etc. Estos deberes son aceptados por el derecho penal. En primer lugar, son extrapenales, pero luego, al ser aceptados por el derecho penal, y sobre todo por el lenguaje del derecho penal, se transforman en deberes penales. Estos deberes penales, básicamente, fundan, ¿qué cosa? Fundan la culpabilidad del tipo penal. Bien. Hay otra postura que dice que estos deberes no fundan la responsabilidad penal,
sino que simplemente fundan o determinan lo que es criterios de autoría y participación. Y me parece la opción más correcta. ¿Por qué? Porque la infracción del deber per se no te lleva a la consumación del tipo penal, sino aparte adicionalmente de qué requieres, de la lesión o la puesta en peligro de un bien jurídico tutelado. En tal medida, la infracción aparte de los elementos subjetivos que te determina el tipo penal. En consecuencia, la infracción del deber lo que hace en la actualidad es determinar criterios de autoría y participación. ¿Da el baremo mínimo para fijar al sujeto activo? Sí, pero a efectos de fundar responsabilidad penal, lo que fundamenta la pena, por así decirlo, no está de recibo, no es de recibo. ¿Por qué? Porque adicionalmente, para la configuración o la consumación de un delito, requerimos de elementos subjetivos, la lesión de un bien jurídico tutelado, verificar causas de justificación y verificar causales que eximen la responsabilidad penal, sobre todo la culpabilidad. Comparto lo que ha dicho el colega previamente que ha tomado la palabra, en la medida que considero de que el parricidio es un delito de infracción del deber. ¿Por qué? Porque se funda, en primer lugar, en instituciones positivas, en instituciones de fomento, en deberes de incumbencia. Recuerden algo. Dentro de esta teoría hablamos de la competencia por organización. ¿Ello qué implica? De que hay deberes que son generales y hay deberes que son especiales. Estos deberes especiales están dirigidos no al conglomerado general de la sociedad, sino a ciertos individuos que deben procurar el cuidado de un determinado bien jurídico tutelado. A ellos se les encomienda, se les encarga. En mérito a ello, si bien es cierto, tienen un deber que le es común a todo ciudadano. ¿Cuál es? El deber de no lesionar bienes jurídicos tutelados. Pero adicionalmente se le carga otra opción. Se le adiciona otra carga. Esto es, tú ya no solamente no vas a tener que lesionar un bien jurídico, sino que adicionalmente vas a tener que procurar su fomento. Vas a tener que asegurarlo. Producto de este aseguramiento es que te nace un deber. Nace el deber de verificar que el bien jurídico esté a buen recaudo. En consecuencia, ¿para quiénes está establecido este tipo penal? Para los ascendientes o los descendientes o quienes hayan tenido una relación conyugal o de convivencia. Y ustedes se preguntarán, ¿y dónde quedan los hermanos? Cuando nos referimos a ascendientes o descendientes, ¿hablamos de una línea sin fin? ¿O qué tipo de ascendientes o descendientes estamos comprendiendo? En caso de ser el caso, perdón, ¿dónde queda la categoría del hermano? No sé si alguien me puede dar la respuesta. Bajo su criterio, claro está. Básicamente es el ejemplo que previamente les había puesto. Hablamos si es que no está comprendido dentro de la categoría de un ascendiente o descendiente, pero existe una relación de confianza, hablaremos de un homicidio calificado en mérito a que se configure el supuesto de alevosía. Claro, Fernando, adelante. Doctor, disculpe, yo tengo una duda. Bueno, entonces en estos casos, como usted dice, es este homicidio por alevosía, ¿no? Sí. Porque hay un principio de confianza. Tengo una duda. En el parricidio, como es un delito de infracción del deber por mera acción, ¿por qué entonces se hace referencia también al ex cónyuge o ex conviviente? Si el ex cónyuge ya no tiene ningún, deber de asistencia frente a su ex esposa, pues.
Lo que pasa es de Porque, que, claro, adelante, sí, continúa. porque este tipo penal regula también al excónyuge, como Sí, le digo. completamente de acuerdo. Está en la redacción legal. Lo que pasa es de que en el excónyuge todavía hay deberes de aseguramiento. No es que exista ya producto de esta relación conyugal o de convivencia, sino que por el contrario existe todavía un deber de aseguramiento que la ley lo extiende. Por política criminal se extiende. Y esto es a efectos de qué? De procurar el vínculo que primigeniamente se consagró a efectos de que éste no esté vulnerado de tal punto o que se aproveche determinada persona a efectos de aniquilar la lesión o aniquilar o hacer surtir la lesión del bien jurídico. O sea, es Doctor, por... ¿Lo escucho? siga, pero quisiera acotar algo más. Continúe, Claro, por adelante, favor. adelante. Ah, ya, bueno, entonces, sí, yo también había leído algo así parecido a lo que usted me dice, de que en el caso de los excónyuges o exconvivientes, por la acción sí se puede dar lo que es el parricidio, pero por omisión no. Entonces es algo contradictorio, porque yo lo había leído en el libro de Celina Sitch, o sea, por omisión ya no va a haber un deber un deber de asistencia Ah, ni ya, tú te siquiera un deber de refieres, aseguramiento. ya te entendí por dónde vas. Tú te refieres a la omisión en los tipos penales de infracción del deber. Ese es otro problema, ese es un tema bastante discutido. ¿Ah? Eh, Porque, un tipo penal supuestamente se puede configurar bajo la modalidad, a ver, ¿bajo qué escenarios se puede configurar un tipo penal? Mediante acción y mediante omisión, omisión, ¿no? Exacto. sí. ¿Cuándo hablamos de omisión propia e impropia? Ya en la impropia está el deber de garante, pues, en la Ah, impropia, mientras que en la propia no. ¿cómo diferencias un tipo de impropio de propio? Por Así, el, de ya manera práctica. por el deber, por el deber de garante, y porque esta señal, el propio, si no me equivoco, está establecido en el tipo penal, no el impropio era, pero Acuérdate algo, básicamente va por, números clausus. La omisión propia está definida por el Código Penal. Un claro ejemplo, omisión a la asistencia familiar, ¿ya? Omisión de socorro. Mientras que la omisión impropia está regulada por el artículo 13. Ujú. ¿Y qué requiero para la configuración de una omisión impropia? No solamente el deber de garante, ojo, sino Resultado. ya, el resultado también, pero hay algo más. De que yo con mi acción haya generado un peligro mayor al ordinario, que producto de mi descuido elevé el riesgo. Producto de mi omisión es que el riesgo se eleva. Y en mérito a esta elevación de riesgo es que concluye con el resultado. Esta postura es la que sostiene Luzón Peña. Luzón Esa Peña, postura, doctor, disculpe, esta postura es la de la causalidad hipotética, de la equivalencia desde las condiciones, que una acción sea equivalente a una omisión para estar hablando como tal. Y entonces acá hacemos una causalidad hipotética. Hipotéticamente nos ponemos en el supuesto que qué hubiera pasado si el sujeto hubiera actuado. Si se hubiese evitado el resultado, entonces sí responde penalmente. ¿Eso quiere decir, doctor? prevalente, yo diría prevalente, ¿Cómo así prevalente? que es más, que producto de la omisión se genera una elevación de riesgo, Ujú. prevalece el riesgo. Prevalece. Porque si hablamos de causalidad equivalente, hablaríamos de que es lo mismo acción que omisión. Y en este caso, la omisión impropia no está solventada en ello, sino de que está solventada en el aumento del riesgo producto de la omisión. Este aumento de riesgo que es generado producto de la omisión es lo que origina el resultado, pero no por criterios semejantes, equivalentes, sino por criterios que van más allá, son prevalentes, o sea, van más arriba. Ujú. Tiene que existir un resultado mayor, de que mi omisión eleve el riesgo, no Leve de el que lo riesgo. equipare a una acción, sino de que lo eleve. Ujú. Claro. Ya, Pero doctor, también muchas hay gracias. posturas que afirman lo que tú sostienes, ojo,
En doctrina vas a encontrar un sinnúmero de afirmaciones. Sí, eso lo leí en Villavicencio, por eso le estaba comentando. Sí, no te preocupes. Recuerda algo. En el derecho nos encontramos ante postulados o construcciones epistemológicas. Ya. Vas a encontrar un sinnúmero de teorías. ¿Cuál se aplica? Básicamente es la que aplica el intérprete. El intérprete por lo general se decanta por la doctrina mayoritaria. Que en algún Ya. momento pueda cambiar, lo va a hacer. Pero por el momento se aplican supuestos de doctrina mayoritaria. Por ejemplo, no sé si tú habrás leído en el hurto, hay 4 teorías. La contracto, lilatio y la ablatio. La ablatio es la mayoritaria. Exacto. Si tú te das cuenta, todo va evolucionando. Sí, doctor. Bien, continuando, porque creo que nos gana la hora. Sí, 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 doctor. Muchas gracias, muy bien. Cualquier pregunta, no dudes en levantar la mano. ¿Ah? Te agradezco más bien por la participación que has tenido. Haces que la clase sea más fluida. Bien. Ahora sí. Vamos a aplicar primero el sicariato. El sicariato se rige básicamente por una orden o mandato, o un acuerdo. Este acuerdo, el sujeto que ejecuta la acción lo hace con una finalidad: obtener lucro, obtener un beneficio económico. Bien, ese es el supuesto típico de sicariato. En primer término, ¿cuál es la diferencia con el homicidio por lucro? Básicamente nos encontramos ante un supuesto... Un ratito, por favor. De un concurso aparente de leyes en el cual, por la relación de especialidad, siempre vamos a aplicar sicariato. Y nótese que la redacción de sicariato es incorporada después del homicidio por lucro. Bien. ¿Qué es lo que pasa cuando nos encontramos ante un escenario en el cual copula, en primer lugar, el parricidio con el sicariato? ¿Qué aplicamos? ¿Unidad o ruptura de título de imputación? Les pongo un ejemplo. Juan, que es el esposo, contrata un sicario para que mate a su esposa. No por su condición de tal ojo, ni por su condición de mujer, sino simplemente por otras cuestiones. Porque si no hablaríamos ya de un feminicidio. La pregunta es, ¿bajo qué tipo penal responde Juan y bajo qué tipo penal responde Pedro, que es el sicario? No sé si puedan absolver la duda bajo sus criterios. Adelante, Fernando. Doctor, ¿sí me escucha? Sí, Yo había leído que, bueno, son ambas teorías aceptadas y todo lo demás, pero como se dice, la mayoritaria es la que denomina. En este caso, la postura mayoritaria es la tesis o la teoría de la unidad de imputación. Es decir, el extraneus va a responder también por la conducta del intraneus. Es- y esto más aceptado en los delitos de infracción del deber, en los de administración pública, pues. Pero yo tenía una duda también, doctor, que había leído claro, hace adelante, tiempo. adelante. No saben los delitos de coautoría, por ejemplo, en el parricidio, ¿no? Ya, Queremos matar o ya yo quiero matar a mi hermano, ¿no? Entonces, mi amigo lo sujeta del pecho y yo lo acuchillo hasta matarlo. Ahí hay un supuesto de coautoría, ¿no? Dominio del hecho. Pero mi amigo sería extraneus. Entonces, diríamos que ambos somos imputados por parricidio o en este caso, y mi amigo sería por homicidio calificado o simple. Bueno, yo por lo que he leído es que en el caso de coautoría sí se imputa una tesis de ruptura de imputación, ya. pero en los casos de los partícipes extraneos sí es unidad de imputación. No sé si estoy bien o estoy mal, pero quisiera que me pueda absolver esa duda. A ver, vamos desde un inicio. ¿Los deberes son compartidos? ¿Tú qué dices?
No, doctor, los deberes, no. O sea, los Los deberes de deberes son asistencia. únicos, ¿no? Son Sí. personales. Pero ojo, por ejemplo, en mi trabajo hay deberes compartidos. Por ejemplo, los miembros del comité de selección. Son 3 miembros del comité de selección para otorgar la buena pro. Todos se evalúan. Todos realizan el mismo trabajo. No es que haya una división o especialización por el trabajo. Todos hacen lo mismo. La pregunta es, en ese supuesto que te coloco, ¿existen deberes compartidos o no? Sí, doctor. Hay excepciones, ¿no? Sí. Bien. Entonces, partiendo en primer lugar, ¿el deber es personal o es para todos? Es para todos. ¿El deber o No, es solamente único. el deber es para el obligado nomás? Sí, para el obligado. Ya. Entonces, quien no está obligado, la pregunta es, ¿puede ser coautor de un deber que no tiene? No, doctor. Y ahí está el punto, de que en infracción, en la teoría por lo menos de la infracción del deber, no se acepta la coautoría. Claro. Lo Y en que los sí... partícipes, Adelante, adelante. perdón, doctor, entonces en el caso de los partícipes también vendría a darse el caso también, se argumenta también, creo yo, por el principio de accesoriedad, porque el partícipe depende de una conducta que realiza el autor, Exacto, exacto, exacto. cosa que no Por- pasa en la coautoría. Exacto. En la coautoría hablamos de un codominio funcional del hecho, Ujú. mientras que en la complicidad o en la participación, porque también hay nivel de instigación, hablamos que la conducta del cómplice está siempre ligada a lo que va a ser el autor. No se puede desprender, no puede haber cómplice si es que no hay un autor. Bien, entonces, mi postura es la siguiente. En tu ejemplo, ¿ya? Si es que, por así decirlo, Diego y Kevin se van a matar al padre de Diego. Si Kevin tenía conocimiento de que estaban matando a mi padre, de que íbamos a matar a mi padre, yo no tengo la menor duda de que estamos ante un supuesto de complicidad de parricidio. ¿Por qué? Porque no se acepta la idea de la coautoría en los delitos de infracción del deber. Por lo tanto, todo aquel que intervenga, por más de que tenga a su vez codominio funcional del hecho, será partícipe. Si Kevin tenía conocimiento de que estábamos matando al papá de Diego, complicidad a título de parricidio. ¿Bien? Pero si Kevin no tenía conocimiento de que a quien se mataba era al padre de Diego, simplemente aplicamos ruptura de imputación y será la conducta de quien no tiene el vínculo especial, este deber especial, catalogado bajo la categoría de homicidio simple. Nada más. Por coautoría. No, no, Si es no, que, homicidio simple. por autoría por homicidio simple para el que no, Sí, no tiene parentesco y autoría de parricidio para el otro. exacto. Sí. Ah, interesante, doctor, no sabía eso. Siempre y cuando no tenga conocimiento. Doctor, pero tengo otra duda que me acaba de Claro, surgir. claro, adelante. Yo igual había escuchado a Rojas Vargas, al doctor Ya, Rojas Vargas, Fidel. que señala, bueno, no sé, él señala al menos que, usted me acaba de generar todo, él señala al menos de que el Perú, el Código Penal peruano, no está preparado para soportar la tesis de la ruptura de la imputación. Si bien es cierto en los delitos de infracción más lo señala él en los delitos de infracción del deber de delitos de administración pública. ¿Sí sabes Y cuál es la teoría que Fidel acoge? unidad de imputación, si no me equivoco, lo menciona en una clase. No, 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 para fundamentar su infracción del deber. Fidel, ojo, el doctor Fidel no parte de lo que es la infracción del deber pura, sino de que el doctor Fidel mezcla lo que es la infracción del deber, perdón, con elementos de dominio. Y él postula una versión variante, una versión mixta, de que hablamos de que existen tipos penales de infracción del deber, pero con ciertos elementos de dominio. Y en mérito de ello ya hace una mezcolanza. Pero
a mi criterio, no logra soluciones lógicas. Quien mejor desarrolla el tema es Ramiro Salinas Siccha, que sigue por sí la vertiente de Klaus Roxy. Para Siccha es lo siguiente: o sea, acepta la doctrina de la infracción del deber con todo o nada. Se acepta con todo o con nada. De lo contrario, vamos a incurrir siempre en las mismas contradicciones lógicas en los cuales un partícipe supuestamente tenga el dominio del hecho, pero a la par no concurra al deber especial, y por más de que tenga el dominio del hecho el partícipe, el extraneus y el intraneus no tenga el dominio del hecho, estaríamos ante escenarios en los cuales la autoría se determinaría por lo que rige el partícipe y la conducta del autor, que prima el deber especial, no tendría mayor relevancia. O sea, no son lógicos los postulados o no son concordantes y concatenantes las estructuras que solventan las posturas mixtas. Sí, La doctor. teoría, la teoría de la infracción del deber se acepta con todo o con nada. Claro que vas a encontrar variantes como por ejemplo la que desarrolla Sánchez Veras y Gómez Treyes, que por cierto tiene una tesis y es fenomenal sobre infracción del deber. Doctor, entonces, para ver si me quedó claro, lo ¿Ver? que usted me señala es que en los casos donde hay una infracción del deber y el extraneus conozca de este hecho, entonces va a responder como cómplice. Pero si él Es- desconoce, actúa en error, va a responder como autor de un delito independiente. Sí, en los Vamos, supuestos, como ojo, autor. en los supuestos en los que exista o a lo que tú denominas coautoría, pero como ya sabemos, la coautoría no puede existir bajo la teoría de la infracción del deber. Por lo tanto, Ajá, ahí sí. aplicaríamos lo que es ruptura de título de imputación. Tú te preguntarás, doctor, otro ejemplo de ruptura de título de imputación, legalmente, a la par con el cohecho activo que existe. No sé, doctor. Todavía El no leo cohecho del todo. pasivo. Ah, ya, ¿en qué ciclo básico? Paso a parte especial 2, paso a séptimo. Ah, qué bien, te felicito. Veo que dominas bastante la dogmática. Muchas gracias, doctor. Bien. Entonces, hay ruptura de título de imputación de carácter legal, por ejemplo, en el cohecho pasivo y en el cohecho activo. Básicamente son delitos de encuentro en la medida de que la conducta para que sea catalogable bajo la esfera o el radio de lo penal requiere de dos participantes, ya sea desde el mismo punto, desde la misma vereda o desde diferentes escalones, desde diferentes escenarios. Bien, entonces habiendo determinado esto y habiendo expuesto la postura, estaremos ante un parricidio en concurso con un sicariato, si es que el sicario sabe que quien mata ostenta una relación paterno-filial, será también cómplice de parricidio y en su defecto, si es que carece de conocimiento de la persona a quien mata, estaremos ante la presencia del tipo penal de sicariato. Doctor, ¿sería cómplice primario o cómplice secundario? Disculpe. Cómplice primario. Primario. Pero Sí. el primario no solamente interviene en los actos preparatorios, o en estos No, casos no importa. no, es que aquí ya hablamos de un supuesto sui Ajá, generis. ya, doctor. ¿Por qué? Porque, o sea, yo parto de algo, ojo, yo te podría decir coautor, ¿ya? El sicario es Sí. coautor, pero no puedo afirmar ello porque la infracción, si yo he afirmado previamente que estamos ante un tipo penal de infracción del deber, Claro, no puedo ya afirmar eso. no podría afirmar de que el sicario también es coautor. Simplemente Sí. yo defino esto. Infracción del deber me implica algo, que el autor tiene el deber, y aquel que no tenga el deber, pero intervenga, es partícipe, eh, por más de que tenga codominio funcional derecho. Sí, doctor. Bien, Ya me quedó claro. Muchas gracias, doctor. No listo. sabía ese aspecto. No te preocupes, ahí más bien la otra semana, creo que dentro de 2 semanas me toca dictar lo que son delitos de corrupción de funcionarios.
Ahí prepara tus preguntas para conversar un rato. Ya, Bien, doctor. eso sería todo, estimados. Si hay alguna pregunta, quedo presto a su mandato. Adelante, Fernando. Doctor, yo tengo una pregunta acerca del sicariato, justo el último delito que estábamos llevando. Ya. Eh, bueno, en el sicariato existen 4 sujetos, ¿no? El mandante, el mandatario, El intermediario. el intermediario y el conspirador. Mi pregunta, bueno, el intermediario ya es obvio, ¿no? Es alguien que une entre el mandante y el mandatario para que se dé el delito, Ya ¿no? sé por dónde me vas a preguntar, por la Ah, conspiración. sí, por el conspirador, exacto. Porque yo tenía entendido, o sea, bueno, al menos lo que yo había leído es que el conspirador va a ser el que interviene en la etapa de preparación, el que va a organizar todo, Claro. el sicario. Pero ¿este no sería entonces el cómplice primario? ¿O cómo así? O sea, esa es mi duda. Para, ¿O cuál es la para ello, diferencia? claro, para ello tienes que tener en cuenta el iter criminis. ¿Ya? El conspirador simplemente fomenta un escenario. ¿Ya? Aquí permíteme, vamos a ver si lo he colocado en las diapositivas. Permíteme para definir para dar lectura a lo que señala el Código Penal. Y aquí se establece la diferencia. No sé si tú le puedas dar lectura porque aquí tengo otra página. Acá está ya. Quizá un momento. Dice el tipo penal. La conspiración y el ofrecimiento para el delito de sicariato. 108D. Será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 5 ni mayor de 8 quien participe en una conspiración, pero ojo, para promover, para favorecer o para facilitar el delito de sicariato. Esto es, ¿cómo promuevo? Ofrezco los servicios. Yo no ejecuto la acción, sino de que yo creo el escenario, el mercado. Bien, creo las condiciones. Por ejemplo, solvento. Tú te preguntarás otra opción. Creo las condiciones para que el sicario se movilice. Ayudo a que el contexto de sicariato esté materializado. O sea, creo las condiciones. Pero ojo, aquí nota algo. Cuando hablamos de complicidad, ¿recuerdas la etapa de lite criminis en las cuales sí podíamos hablar de complicidad? A nivel de tentativa. Bien, entonces yo te pregunto, ¿existe tentativa a nivel de conspiración? Si la conspiración es un adelantamiento de barreras punitivas, ¿puede existir la tentativa a nivel de conspiración? La tentativa es únicamente para los delitos de resultado. En la conspiración no aplica. Bien, entonces hablamos de conspiración cuando se crea el escenario. Sin, ojo, sin haber puesto en peligro el bien jurídico tutelado.
principal. Esto es la vida del ser humano. Quien solicita el segundo escenario, quien solicita u ofrece a otros cometer el delito de sicariato o actúa como intermediario, aquí nota algo, también el tipo penal está cuando dice actúa como intermediario. El actuar como intermediario ya responde per se a un supuesto de sicariato. Pero, ojo, estamos en el supuesto de que hay un agente de que ofrece a otra persona el servicio de sicariato. No transa directamente con el sicario, pero sí con la persona. Y ya luego se establecen los vínculos, ya valga la redundancia, con el sicario. Pero aquí, si quieres ser práctico, conspiración se da así, pero a nivel de complicidad no podríamos hablar. ¿Por qué? Porque la complicidad se da a nivel de ejecución delictiva. La ejecución delictiva implica ¿qué cosa? La lesión o la puesta en peligro del bien jurídico tutelado. Conspiración a nivel de tentativa no hay. La tentativa es a nivel de los tipos penales de resultado. No sé si habrá respondido a tu pregunta. Bien, no habiendo más preguntas, me despido y quedo presto para las... Claro, Jeremy, adelante. Sí, doctor, con respecto al iter criminis, en el homicidio siempre he tenido una duda con respecto. Por ejemplo, había un planteamiento que decía justamente el doctor fiscal Fran Almanza, que hablaba Ya. de un caso que le había sucedido porque él era fiscal y hablaba que en ese caso había un sujeto detenido por tráfico ilícito de drogas, si no me equivoco, y fue llevado al centro de la policía. Justamente allí, el sujeto arrancha lo que es el arma de la policía y le dispara, pero el arma no tenía balas. No sé, no sabría si acá cabría lo que dice la norma de la tentativa con un objeto imposible, una impropiedad del objeto. Yo hablaría más bien de una tentativa inidónea ¿Inidónea en qué sentido? por el medio de ejecución. Es imposible. Sí, justamente, y aunque se podría decir que se consumó la parte subjetiva de lo que es el elemento de la tipicidad, el doctor Frank Almanza tenía otra postura con respecto a eso también. Decía de que sí se debería considerar delito porque dentro de la pericia de balística, si bien la posibilidad del arma existía, pero que no se haya ejecutado es otro tema, básicamente, o algo así lo resolvió. La pregunta es, ¿tenía balas en ese momento? No me acuerdo exactamente si es que no tenía balas o si es que las tenía, pero el arma ¿O las estaba tenía cerca? defectuosa. Creo que el tema era que el arma estaba defectuosa, pero las armas se imposibilitó en el momento estricto. Otra cosa sería, por ejemplo, de que el arma esté cargada y no rastrilla. Sí, ahora que recuerdo, creo que era ese el supuesto. Otro ya sería el escenario. Pero si tú me hablas de un arma descargada, yo te hablaría de tentativa inidónea. ¿Por qué? Porque con un arma descargada es materialmente imposible de que pongas en peligro el bien jurídico tutelado. Sí, se El hablaría de arma, una eficacia del medio el empleado. arma per se es un elemento compuesto que adicionalmente requiere de un proyectil para surtir efectos. De lo contrario, el arma simplemente es un objeto con el cual te pueden dar un golpe con la cacha. Pero, ¿y si en caso fuera el rastrillo que no funcionara Ah, ya, ahí sí el escenario fortuitamente? blanco. Ahí sí yo sí hablaría de una tentativa. Ah, Ahí, entiendo, doctor, muchas gracias. ahí sí podría hablar de tentativa. Causas externas, dice. ¿Te acuerdas que mencionábamos tentativa acabada e inacabada? Sí, Entonces, cuando yo ya desplegué todos mis efectos, pero el arma no rastrilló, ¿qué sería? ¿Una causa mía o una causa de otro? Un factor X. ¿Qué opinas, Jeremy?
Yo creo que hablaríamos de una tentativa inacabada, pues no se logró consumar ni siquiera una parte de lo que era el delito en el de criminis. Apenas si logró, o sea, obtener el arma en el punto subjetivo, pero esto no logró impactar o a impactar alguna superficie. No logró rastrillar. Yo por el contrario me decantaría por una tentativa acabada. ¿Ah? ¿Sabes por qué? Porque el sujeto ya desplegó todos sus efectos. El sujeto ya rastrilló, el sujeto ya percutó, pero por obra y gracia del destino el arma no ejecuta la acción. Entonces, el sujeto ya hizo todo lo que tenía que hacer. Distinto es de que el arma no haya percutado. Bien, ¿alguna otra pregunta? No habiendo más preguntas, eso ha sido todo por hoy. Conmigo estarán dentro de 2 semanas y espero verlos. Buenas noches. Buenas noches, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Damos por culminada la sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos.